Vamos a ver hoy la segunda clase de Entendiendo el Nuevo Pacto. Hoy estuvimos hablando que el primer punto es entender los pactos, ya hablamos de los puntos de los pactos, y hoy vamos a ver el segundo punto, que significa entendiendo la transición. Porque de un pacto a otro debe de haber una transición. Y vamos a hablar un momento de las profecías. ¿Dónde comienza a visualizarse el nuevo pacto? En las profecías, profetizar el nuevo pacto. Todos hemos estudiado un poquito de teología, pero quiero hablar de Génesis 3:15, donde dice que Dios dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente, o sea, la simiente de la mujer es Cristo, y te profetiza que te aplastará la cabeza. Pero dice: tú le morderás el talón. Y allí vemos la primer promesa de la redención del Mesías, la victoria completa, cuando el Señor Dios dice: la simiente te aplastará la cabeza. Está hablando de la victoria total de Satanás, y lo leímos ahorita en Colosenses, cuando dice que en la cruz el Señor desarmó y humilló a los poderes espirituales. Luego en Génesis 12:7 nos dice con la misma terminología, que dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar que había aparecido. Entonces hay una doble interpretación. En este texto se habla de que Dios había hablado del nacimiento de Isaac y de la promesa de la tierra de Israel. Pero Pablo también establece una segunda interpretación, cuando dice que esa simiente Cristo y la herencia de Cristo no es la medida de una luna fértil de Asia Menor, donde está la tierra de Israel, sino que de Cristo es toda la tierra. Entonces, escuche, la tierra del nuevo pacto es toda la tierra, no una nación. Y esto lo vemos directamente en Gálatas 3:16. De nuevo lo leímos, donde dice que las promesas que se le hicieron a Abraham y a su simiente o a su descendencia, la escritura no dice a las descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu simiente, a tu descendencia, dando a entender que es uno solo, que es Cristo. Así que prestemos atención a esto. Por un lado tenemos la promesa, una vislumbre del pacto eterno, y la promesa dada por la palabra de Dios a la serpiente. Entonces, después saltamos a lo que viene, el trato de Dios con Israel, que son tipos, sombras y figuras y promesas que siguen y siguen. Está un momento clave, que es el nacimiento de Jesús. Y en el nacimiento de Jesús es el comienzo de esta transición. Es la manifestación de la acción del verbo. El verbo hecho carne. Ese es el momento clave. Dios manifestándose como un hombre, aunque el inicio de su ministerio desarrolló un ministerio bajo el antiguo pacto, ya estaba dando cumplimiento a la promesa del nuevo pacto, que llevaba un proceso. El proceso, vamos a hablarlo a grandes rasgos: que el bebé sea niño, que el niño sea adolescente, que el adolescente sea joven, que el joven se transforme en adulto, desarrolle 3 años y medio su ministerio, vaya a la cruz, muera y luego resucita y ascienda al cielo. Qué rápido pasamos la historia de Jesús, pero son grandes rasgos. Entonces, el nacimiento de Jesús, las profecías, tenemos por un lado la anunciación del nuevo. Las profecías mostraban
el anuncio del nuevo pacto, el nacimiento de Jesús como el autor de nuestra salvación, luego la cruz como el sello, la cruz como el derramamiento de la sangre, la cual sellaba ese pacto, la cruz como el traspaso, el velo en el templo que se rasgó, y pasamos de un pacto a otro, a la iniciación de otro pacto. Y otro elemento importante, bueno, obviamente Cristo en su ascensión, porque para que el Espíritu Santo descendiera, Cristo tenía que ascender. Entonces, cuando Cristo asciende, inmediatamente envía el Espíritu Santo, y entonces allí tenemos el siguiente elemento de la transición, que es el Pentecostés. El Pentecostés no es cuanto a las señales, porque creemos en las señales, en hablar en lenguas, en la profecía, creemos en todo esto, pero la fuente del Pentecostés no tuvo que ver con eso. Eso fue el resultado, la esencia del Pentecostés. Pero el Pentecostés es el inicio de la iglesia de Cristo, dirigida por el Espíritu Santo. Es un avance más allá del nuevo pacto. Estamos hablando del segundo punto, que es la transición. Y aunque el nuevo pacto podemos decir que se inicia con la muerte de Cristo, todavía el Espíritu Santo no estaba dentro de los creyentes. Entonces Cristo murió y selló con su sangre el nuevo pacto y resucitó de la muerte. Es cierto, pero todavía los discípulos no eran templo del Espíritu Santo. Todavía el Espíritu no estaba comandando su iglesia y Él no había ascendido, entonces el Espíritu Santo no había descendido. Mire las pautas que se van dando en la transición del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto que se va estableciendo. Después de esa transición, miramos la muerte de Cristo, que rasga el velo y se derrama sangre, como el inicio del Nuevo Pacto. Entonces, amados hermanos, vemos que en el Pentecostés desciende el Espíritu Santo y ahora Él habita dentro de los creyentes, pero todavía la iglesia estaba compuesta solo por judíos. Faltaba algo más. Ahí todavía estaban, y era Jerusalén, y los judíos estaban disfrutando del nuevo pacto. Y hay un punto bisagra en el libro de los Hechos que a veces pasamos por alto. Y en el libro de los Hechos está la muerte de Esteban. Esteban es un estudio muy bonito de Esteban, que es un profeta del nuevo pacto. Porque Esteban se levanta con una voz contra el Sanedrín. Y hay que leerlo. Muy bueno sería que usted lo leyera en el libro de los Hechos. Esteban tiene que defenderse contra toda una cópula de la religión judía en el Sanedrín. Y así como en el Antiguo Testamento los profetas se enfrentaban a los reyes, se enfrentaban al sumo sacerdote con el mensaje de Dios, Esteban se pone en pie y da un mensaje tremendo, que el libro del escritor de los Hechos, que es Lucas, le da un capítulo clarísimo a esto. Y es muy interesante, porque Esteban fue la defensa profética, acusando directamente a los judíos y a los sacerdotes de la muerte del Mesías. Y ahí estableció un mensaje contra el templo, lo que volvió loco a los judíos. Dicen que le rechinaban los dientes a favor de la acción del Espíritu Santo. Y ese fue un punto clave, porque a partir de ahí comienza una tremenda persecución contra la iglesia. Y allí, acuérdese que había un muchacho joven llamado Saulo, que le pusieron la ropa, y Esteban es apedreado. Escuche, después se desata una tremenda persecución. Pero de allí viene otro suceso también tremendamente importante, y es la visión de Pedro, el lienzo. Esa visión es dramática para Pedro. Escuche, creo que fue una crisis que le debe de haber generado Dios a Pedro con esa visión.
Piense por un momento, Pedro era un judío de pura cepa y ve bajar un lienzo con animales de todo tipo. Ustedes saben que los judíos tenían animales puros e impuros, animales que podían comer y animales impuros que no se podían comer, como el cerdo y otros animales. Y Dios le lanza un lienzo y Dios le dice desde el cielo: mate y come, Pedro. Y Pedro, escúcheme bien, Pedro le responde a Dios y dice: de ninguna manera. No sé qué cara tenía Pedro, pero Dios le dice: es que no, porque Pedro estaba arraigado a la ley de Moisés. Y Pedro se atreve a desafiar a Dios. Le dice: de ninguna manera, porque yo soy judío y nunca mis labios tocaron nada inmundo. Entonces Dios lo saca de la religión judía. Dios lo tiene que retar, así como lo retó su hijo cuando le dijo: cállate, Pedro, porque le has prestado tu boca. Y Dios lo tiene que retar y le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y Pedro se vuelve loco. ¿Pero por qué? Pero Pedro, el Señor hace 2 años estaba en el mundo. ¿Cómo ahora que es santificado? ¿Cómo que ahora sí? Porque cambió el pacto, cambia el sacerdocio y cambia la ley. Por eso entiendo que hoy le cueste a tanta gente entender el nuevo pacto, porque si a los apóstoles les costó entenderlo, cuánto más la visión a nosotros. Entonces, por un momento la clave, porque Dios manda una visión y luego de eso manda a Pedro a la casa de Cornelio, y Cornelio era un gentil. Mire la transición. Ya Pedro le dice: ya todo es santificado, y después dice: vas para donde los gentiles, y comienza otra etapa, otro escalón más en el nuevo pacto. Ya había muerto Cristo, había resucitado, había ascendido, había descendido el Espíritu Santo, y estas etapas se iban cumpliendo en la transición del nuevo pacto. Ahora faltaba que se extienda el Evangelio a los gentiles, porque el nuevo pacto no era para una nación, es para todas las naciones. Y el acto seguido viene una conversión de Pablo, otro elemento y un suceso clave, porque a partir de ahí explota el Evangelio, y a partir de allí tenemos prácticamente el Nuevo Testamento, la mitad descrito por Pablo, estableciendo la doctrina del nuevo pacto y la doctrina del Evangelio. Entonces, después de este proceso, vemos la esfera en la cual Dios tenía que ver con su pueblo en general. Ya Dios estaba encauzando a todos. Dios tenía que terminar ese trato para que Israel entendiera que ya había terminado un pacto. Entonces, lo bueno de entender esta transición, ese momento empieza cuando el pacto lo identificamos, es el inicio del derramamiento de la sangre, de la copa del nuevo pacto. Es importante saber, amados hermanos, que también hubo un tercer punto, que hubo un cambio de pactos, y al cambiar los pactos, lo vemos en el libro de los Hebreos, hay cambio de muchas cosas. Esta clase es corta, esta clase es sencilla, terminando el segundo punto de lo que es básicamente entendiendo el nuevo pacto. Así es que, mis amados hermanos, espero que esta palabra, espero que esta enseñanza haya mostrado. Y termino diciendo, amados, estamos en una nueva etapa, y si la entendemos, vamos a entender lo que Dios está hablando, lo que Dios nos está diciendo en esta temporada. Dios les bendiga, gracia y paz, y seguimos adelante. Bendiciones.